Buen día para todos. El día de hoy vamos a revisar un tema puntual que nos va a beneficiar para el desarrollo de nuestros proyectos y es la búsqueda de información a través de herramientas que nos facilitan, que nos ayudan a mejorar la obtención de información desde fuentes académicas, científicas y demás, ¿vale? Entonces hoy vamos a trabajar con una herramienta que se llama Publisher Peris. Esta es una herramienta gratuita. Vamos a ir aquí al apartado para descargarla. Vamos a hacer el proceso total de cómo descargarla y demás. Entonces, en este caso, eh, vamos a ir a la página. Aquí en la página vamos a encontrar que nos muestra una descripción de la información. Aquí en este caso tener presente que Publisher Peris está directamente relacionado con Scopus, con Web of Science, con todos los buscadores especializados en el área académica, científica, investigativa y demás. Entonces acá nosotros vamos a tener que nuestra herramienta Publisher Peris es multiplataforma, la podemos trabajar en Windows, en macOS o en Linux en este caso. Para esta prueba vamos a hacerlo en Windows. Él nos indica acá entonces que la licencia es abierta, es una herramienta open source o de código abierto. Los requisitos del sistema es que nosotros debemos contar con mínimo, en el caso de Windows, eh, con Windows 7 como mínimo hasta el 10, que es la última versión, y siempre y cuando sea una plataforma de 64 bits, que el sistema operativo que nosotros tengamos instalados, su arquitectura sea de 64 bits. ¿Ustedes cómo comprueban eso? Ustedes pueden comprobarlo aquí desde su equipo, en clic derecho, equipo, propiedades. Y acá en este caso les va a indicar que, por ejemplo, este equipo tiene un sistema operativo de 64 bits. ¿Sí? Ahí ustedes verifican, conocen la arquitectura del computador o de la arquitectura del sistema operativo donde se encuentran trabajando. Entonces vamos a descargar acá. El instalador pesa alrededor de 1.6 megas. No es bastante la demora. En este caso yo ya lo tengo. Voy a volverlo a descargar nuevamente. Miren que dependiendo también obviamente la velocidad del internet, pero es un instalador bastante liviano, ¿sí? Y la instalación no, no demora mucho tiempo una vez se comience con el asistente. Entonces, ¿qué podemos ir mirando también mientras termina acá de descargar? Nos dice acá que deberíamos tener deshabilitado las opciones que nos da Windows en el caso del permiso para instalar programas y demás, ¿cierto? Entonces, aunque no es necesario, es una opción que nos sugiere, ¿sí? Porque entonces normalmente en algunos equipos pues siempre vamos a tener que aprobar cada una de las instalaciones de las modificaciones que se realicen en nuestro computador, ¿vale? Entonces, bueno, y esto solo sucede o solo se presenta cuando trabajamos con plataformas Windows. En Linux, ya como se maneja desde consola la instalación y demás, pues ya ahí nosotros debemos tener un superusuario para poder instalar. Entonces voy a ejecutar aquí mi aplicación. Aquí nos aparece el asistente de Publisher Peris. Esta es la versión 7.131. Vamos a darle siguiente. Aquí en esta parte pues nos dice que debemos leer y aprobar las condiciones para el uso de la herramienta. Le vamos a dar que sí aprobamos. Siguiente. Nos indica en dónde va a estar instalado nuestro programa. La sugerencia es que lo dejemos por defecto aquí en la carpeta de archivos de programa y la carpeta que él crea por defecto. Le damos siguiente y él ya comienza a hacer la instalación. Bueno, acá en este caso entonces ya podemos, si deseamos de una vez arrancar la aplicación, Start Application. Si no, usted desactiva esta opción, pero lo vamos a hacer de una vez para ir conociendo nuestra herramienta. Aquí ya tenemos entonces la herramienta instalada. Miren que aquí como yo ya tenía instalado, me va a reconocer algunas búsquedas. Voy a borrar esto para comenzar desde cero. Perdón. En este caso nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos
alrededor de unas 5 o 6 fuentes en las cuales nosotros podemos consultar. Está Crossref, está Google Scholar, que es la de mayor uso, está PubMed, está Microsoft Academic, está Scopus y Web of Science. Pero revisemos algo acá puntual. Estas 4 herramientas de acá tienen un asterisco. Este asterisco lo que me indica acá es que el Free Data Source o que la fuente de datos es gratuita. ¿Sí? No tenemos ningún problema. Con las que tienen 2 asteriscos como Microsoft Academic y Scopus, entonces nos dicen que necesitamos tener una suscripción o necesitamos estar registrados en esa página. En esas páginas nosotros nos podemos registrar sin tener que pagar algo. ¿Sí? O sea, no hay un pago, una erogación que tengamos que hacer por este servicio. Y ya con Web of Science, ¿sí? Ya necesitamos una suscripción externa para poder trabajar, ¿vale? Entonces voy a hacerlo lo primero con solo Google Scholar y les voy a explicar cómo a través de la creación de esas cuentas podemos tenerlo sin ningún problema. Entonces, una vez yo seleccione, por ejemplo, con Google Scholar, él me va a habilitar aquí unas opciones para la búsqueda, unas condiciones para buscar. Entonces yo puedo buscar por autor, puedo buscar por el nombre de la publicación, puedo buscar por palabras en el título, puedo buscar por palabras claves o las keywords, puedo filtrar mis resultados por año o puedo buscar cuando conozco el ISSN de nuestros libros, de nuestros artículos, ¿sí? Entonces miren que en ese caso tengo varias formas de poder filtrar la búsqueda, ¿sí? Entonces, vamos a buscar en primera medida. Bueno, también acá yo puedo condicionar la cantidad de resultados que quiero obtener, ¿sí? Lo máximo son 1000. Yo puedo decir que solo me busque hasta 100 para agilizar la búsqueda o solo 50. Lo ideal sería siempre dejar hasta 1000 porque vamos a tener un espectro más grande de información. Entonces, aquí en este caso voy a hacer una primera prueba buscando palabras en el título, ¿sí? Entonces, de acuerdo a uno de los proyectos que vamos adelantando, voy a buscar sobre pensamiento espacial, ¿sí? Lo voy a condicionar aquí a que solo sean resultados desde el año 2016 hasta el actual y le voy a dar buscar. En este momento él comienza y nos dice que hay 172 resultados posibles, ¿sí? En este momento llega 40 de 172. Si yo deseo en este momento, puedo cancelar la búsqueda, no se me va a perder la información, ¿sí? O si deseamos, la dejamos sin ningún problema. Digamos ahí en este caso esa opción es libre albedrío. Entonces miren que en este momento, como no son tantos los resultados, ya va terminando la búsqueda. Una búsqueda exitosa, sin ningún problema. ¿Qué debemos analizar aquí en los resultados? Yo voy a tener una serie de información acá, sobre todo en esta parte, que debemos revisar. Ahí nos va a aparecer en los primeros resultados algo que es el índice H. Este índice H es una evaluación que hace MinCiencias normalmente, donde a los investigadores no se evalúan de acuerdo a las publicaciones y el número de citaciones que tengamos en los documentos. Entonces, en este caso, por ejemplo, este documento de Miguel González es un documento que tiene un índice H de 16, lo que indica que 3.2 veces por año ha sido citado aproximadamente, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta en ese caso. Aquí nos aparece entonces el autor, voy a correr un poquito de esto acá, nos aparece el título, nos aparece el año de publicación, nos aparece el lugar donde fue publicado. Si corremos hacia este lado, nos va a aparecer en dónde fue publicado y la citación, o si es un documento en PDF. Voy a darle doble clic al documento. Aquí en el documento entonces nos va a llevar al repositorio, al lugar donde se encuentra el mismo y vamos a poderlo visualizar. Miren que en este caso acá, entonces lo tenemos. Dice que el documento se llama Pensamiento Espacial y Conocimiento Geográfico en los nuevos estilos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, yo podría, mire, puedo ir aquí al texto completo y lo puedo descargar y con base en esta, digamos, en esta búsqueda, pues voy a comenzar a construir esa carpeta que me va a servir para la construcción de mi estado del arte, para mi marco
teórico, mi marco conceptual, ¿cierto? Aquí lo voy a poder descargar y voy a poder incorporarlo con Mendeley. O sea, yo lo descargo acá, lo incorporo a Mendeley y voy a comenzar a hacer mi compendio de documentos para hacer las citas y referencias que utilicemos en el documento, en los proyectos que estemos adelantando. Pero tengamos en cuenta algo acá. Si yo visualizo el título de este documento, es algo muy general, ¿sí? Porque si yo voy a trabajar en mi proyecto, yo necesito filtrar y que mis búsquedas sean un poco más explícitas. Entonces ahí en ese caso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a quitar esto de acá y me voy a ir a las keywords o a las palabras claves. Pero aquí en este caso vamos a buscar de una forma mucho más explícita, mucho más puntual para lo que nosotros deseemos hacer. Entonces en este caso, miren lo que voy a hacer. Aquí en las keywords voy a escribir lo siguiente. Abro paréntesis, abro comillas dobles y escribo la palabra o las palabras que vayamos a buscar. Entonces yo diría en este caso, por ejemplo, pensamiento, cierro comillas, and, aquí utilizamos este operador para la búsqueda, este condicional, ¿cierto? Espacial. Si voy a colocar alguna otra palabra, entonces, por ejemplo, voy a colocar, no sé, qué sé yo, que en Colombia, ¿sí? O sea, que me los filtre a Colombia. Listo. Voy a alejar un momentico aquí la pantalla y le voy a dar buscar. Vamos a dejar los mismos años. Y miren que aquí encontró aproximadamente 1000 resultados. Miren que al filtrar la búsqueda como nosotros deseamos, nos está presentando más resultados que en la anterior búsqueda, ¿sí? Porque es que nosotros ya estamos delimitando, diciéndole a la herramienta, oiga, mire, búsqueme solo esto, necesito solo esto. Yo en este momento, para no alargar el video, voy a cancelar la búsqueda y me va a decir, oiga, mire, la búsqueda fue culminada con un error, el error 89, porque la operación fue cancelada. Le digo OK y aquí nos va a aparecer los documentos. Entonces miren que acá, por ejemplo, ya tenemos algo que nos dice, vamos a revisar esto, porque creo que tampoco podría ser orientado a lo que nosotros necesitamos. Porque este ya se fue como a otro tema. Aquí ya se fue como a otro tema sobre la violencia y demás. Entonces, ese no nos serviría. Yo tendría que volver a replantear aquí mis palabras claves. Yo podría decirle and, comillas, pensamiento espacial. Vamos a hacer esa otra búsqueda. A ver. Pero la voy a hacer como una búsqueda nueva para no borrar lo que tengo acá. Entonces me ubico acá, le doy un clic, voy a Google Scholar nuevamente, ¿sí? Para no borrar las otras búsquedas por si las necesito. Vamos a ver acá qué nos aparece. Ya tenemos 30 resultados, voy a cancelarla en este momento. Mire, aquí tenemos ya, por ejemplo, algo más centrado a nivel de educación, a nivel de la geometría, que es lo que nosotros podemos estar necesitando. Entonces, esto ya nos redirecciona a la página escielo.org y aquí vamos a mirar entonces este artículo que nos sirve. Dice que es teselaciones para niños, una estrategia para el desarrollo del pensamiento geométrico y espacial en niños. Entonces yo también podría filtrar las búsquedas por que en las palabras claves haya niños, adolescentes, universitarios, ¿cierto? Dependiendo del tipo de información que nosotros deseemos. Entonces, una vez yo he tenido toda esta información, he desarrollado todo esto, yo puedo guardar esta información para hacer una especie de compendio de datos que nos van a servir para hacer una red bibliométrica, que eso lo vamos a hablar más adelante en otro video, utilizando la herramienta BossViewer. Entonces, vamos a irnos con la primera búsqueda, con esta búsqueda. Entonces, si yo quiero no perder esa información, ¿sí? O sea, desde que ustedes no eliminen acá, la información se va a tener siempre en su computador. Pero si ustedes en este momento están utilizando el computador y necesitan llevarlo a otro lugar, ustedes pueden exportar estos resultados. Vamos a ir aquí a guardar resultados y lo exportamos a un archivo CSV. Ustedes lo guardan aquí, yo voy a guardarlo como pensamiento espacial.
Y así con esa extensión nosotros vamos a poder después hacer un análisis bibliométrico, ¿sí? Una red bibliométrica que nos va a permitir revisar metadatos, que nos va a permitir revisar clusters para poder trabajar en todas las actividades de esa búsqueda de información, de esa construcción de nuestro enfoque referencial, de nuestro estado del arte y demás. ¿Qué puedo hacer con ese archivo que acabé de descargar? Que lo tenemos acá. Yo puedo desde Excel importarlo y crear como una especie de repositorio, como base de datos, con toda esa información, para que no nos suceda algo que normalmente se presenta y es que no sabemos de dónde salió esta cita, esta referencia, ¿sí? Eso es algo que suele suceder. Entonces lo que vamos a evitar en este momento es eso. Yo ya tengo toda mi información sin ningún problema. Vamos a irnos aquí a Excel, vamos a irnos aquí a datos y vamos a decir o sea, obtener datos desde texto /CSV. O sea, ese es el origen donde vamos a obtener la información. Listo. Aquí en este caso, entonces, esperamos un momentico mientras carga. Busco el documento donde lo tenga. En este caso es pensamiento espacial y lo importo. Listo, acá esperamos un momento mientras carga. Miren que aquí ya nos parametriza. En dado caso que a ustedes no les aparezca así por su versión anterior, que por ejemplo esta es una versión 2016, si tienen la 2013, la 2010, ustedes en el delimitador deben especificar que sea por coma, para que nos aparezca así organizadito, porque si lo ponen con 2 puntos o lo ponen de otra forma, no nos va a aparecer, nos va a quedar desordenado. Entonces yo le digo que por comas, ¿cierto? Es un archivo limitado por comas y le digo cargar. Aquí en este momento entonces se nos va a identificar o nos va a mostrar una tabla con todos los datos organizados que nosotros vamos a poder filtrar acá sin ningún problema, ¿sí? Entonces miren, se cargaron aproximadamente 40 filas. Tenemos aquí la columna de citas, el autor, el título, el año, la fuente, el lugar donde fue publicado y la URL, ¿sí? Entonces yo puedo consultar aquí mi URL sin problema, la copio y la pego para cuando estemos haciendo las citas, ¿sí? Asimismo, entonces si yo necesito descargar, yo podría empezar a filtrar acá y empezar a revisar cada uno de estos archivos, comenzar a filtrar y revisar cuáles me sirven, cuáles no me sirven para hacer esa carpetica con todos los documentos que necesitemos. Digamos que eso es aquí, así a grandes rasgos lo que podemos hacer. Lo que les decía a ustedes, este archivo es fundamental cuando trabajemos con Boss Viewer porque nos va a permitir a nosotros incorporar información. Ahora les voy a presentar acá cómo podemos hacer búsquedas con otra fuente de información. Esas fuentes de información que, por ejemplo, yo les decía a ustedes, ¿cómo se llama? Están vetadas en cierta medida. Voy a buscar en Microsoft Academic, pero permítame un segundito a ver si no lo tengo ya configurado. No lo tengo configurado. También quitémoslo de acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a buscar acá, si utilizo las mismas, vamos a utilizar estas mismas palabras claves de acá, la otra búsqueda. Y cuando le voy a dar buscar, vamos a filtrar aquí, no lo vamos a filtrar esta vez por año. Le voy a dar buscar, pero entonces me dicen, oiga, espera un momentico que usted para buscar aquí necesita tener una suscripción que es gratuita y obtener una API key o una llave para acceso, ¿sí? Entonces, él nos dice que debemos irnos a este sitio y registrarnos. En este momento yo ya tengo una cuenta, ¿sí? Ustedes lo que deben hacer aquí es registrarse con un usuario y una contraseña y una vez se suscriban, ustedes van a poder generar las keys o las llaves de acceso. Yo ya tengo una key con Microsoft Academic, voy a incorporarla acá. No tienen que pagar nada con esto, es una inscripción con sus cuentas de correo, cualesquiera tengan, pero entonces yo no lo voy a ingresar desde acá. Yo le voy a dar cancelar, le digo OK, voy a ir aquí a View, Preferencias y voy a hacer la configuración acá. Entonces voy a revisar Microsoft Academic
y entonces aquí voy a insertar mi llave. Pero yo tengo otras. Si yo quiero consultar aquí a través de Web.Science, yo puedo hacerlo con un usuario y contraseña de Web.Science. ¿Dónde conseguimos eso? ¿Dónde lo tenemos? Cuando nosotros nos registramos con Mendeley, con Scopus, esa misma cuenta nos sirve. Entonces yo aquí voy a utilizar, esta es una cuenta institucional que tengo, y voy a utilizarla para poder hacer las búsquedas. Aquí con Scopus también podemos, mire, si yo le doy clic acá, él me va a llevar a la página de Elsevier, y en esta página, entonces mire, si yo estoy registrado, voy a poder obtener mi API key, que en este caso, digamos en este caso, como yo tengo ya registrado, me aparece aquí la API key que he creado. Entonces voy a copiarla para poderla usar y poder ampliar mi espectro de búsquedas. La inserto acá y le doy a aceptar. Entonces, si yo ya genero nuevamente aquí la búsqueda, miren que ya no me va a poner problema, pero no hubo resultados. Va a suceder que en algunas bases de datos no se presenten resultados. Vamos a hacerlo por Scopus. Entonces voy a cambiar aquí de buscador. Me va a decir que busquemos en Scopus. ¿Sí? En Scopus vamos a dejar igual. Vamos a darle buscar. Tampoco nos apareció información. Entonces yo podría quitar algunas palabras. Vamos a retirar esto último. A ver cómo nos va con la búsqueda. No hay datos. Vamos a dejarlo solo como pensamiento espacial. Y aquí sí ya tenemos datos. Y observen que, por ejemplo, el único, solo hay un resultado que tiene un índice H, y es un índice H pequeño. O sea, 0.33 consultas por año. En cada año lo consultan 0.33. Sí, tiene un índice H de 1. Pero podríamos revisar. Aquí nosotros vamos a buscar. Y al abrirlo nos va a llevar al documento base, el documento donde tengamos o donde esté la información, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué podríamos también tener presente en este caso para analizar? Que todas estas búsquedas pues me pueden servir para adelantar, para construir todo ese, incluso que esas palabras claves o estas búsquedas que nosotros hagamos acá nos pueden dar parámetros para definir qué conceptos o qué actividad voy a abordar en el marco conceptual, cuáles son esos puntos a tratar directos en el marco teórico, ¿cierto? Incluso que para proyectos a nivel de desarrollo tecnológico, para el marco legal y tecnológico también lo podemos consultar acá. Yo puedo buscar a través de seguridad informática, a través del desarrollo de aplicaciones y demás, lo puedo buscar. Entonces no tendríamos inconvenientes. Lo ideal es que con esta herramienta nosotros vayamos vinculando toda esa información y poderlo guardar. Miren que aquí yo tendría todas estas búsquedas. Lo ideal es que lo podamos exportar, como les indicaba aquí, a un libro de Excel y empezar a depurar. Aquí ya vamos a agilizar, o sea, toda esa búsqueda que nosotros haríamos manualmente a través de Scholar, de Scopus, de EBSCO, que en EBSCO sí no podemos acceder desde esta herramienta. Ya a EBSCO sí nos tocaría ir manualmente, pero aquí ya agilizamos o abordamos o tenemos ya una ayuda sistematizada, estamos sistematizando ese proceso de búsqueda, ¿vale? Entonces espero que este video sea útil para todas las actividades que nosotros desarrollamos y posteriormente estaríamos revisando uno con el manejo de VozViewer para toda esa red bibliométrica en nuestros proyectos.